El don del águila, Carlos Castaneda. Segunda parte. El arte de ensoñar. Capítulo 8. La conciencia del lado derecho y el lado izquierdo. Nuestra discusión sobre el ensoñar fue sumamente benéfica para nosotros, no solo porque resolvió los obstáculos, sino porque llevó los conceptos del ensoñar al nivel intelectual. Hablar de ellos nos tuvo ocupados. Nos permitió hacer una pausa con el fin de mitigar nuestra agitación. Una noche que andaba de compras, llamé a la gorda desde una cabina telefónica. Me dijo que había estado en un almacén comercial y que había tenido la sensación de que yo estaba escondido detrás de unos maniquíes de escaparate. Estaba tan segura de que yo le andaba jugando una broma que se puso furiosa conmigo. Se abalanzó por la tienda tratando de atraparme y hacerme saber su enojo. Luego se dio cuenta de que en realidad estaba recordando algo que ella acostumbraba a hacer conmigo, tener un berrinche. Al unísono, llegamos entonces a la conclusión de que era hora de volver a intentar el ensoñar juntos. Al decirlo, sentimos un optimismo renovado. Me fui a casa inmediatamente. Entré muy fácilmente en el primer estado, vigilia en reposo. Tuve una sensación de placer corpóreo, un hormigueo que irradiaba de mi plexo solar y que se transformó en la idea de que obtendríamos grandes resultados. Esta idea se convirtió en una nerviosa anticipación. Me di cuenta de que mis pensamientos emanaban del hormigueo en la mitad de mi pecho. Sin embargo, en el momento en que centré mi atención en él, el hormigueo cesó. Era como una corriente eléctrica que yo podía conectar y desconectar. El hormigueo se inició de nuevo, esta vez más pronunciado que antes, y de súbito me descubrí cara a cara con la gorda. Era como si hubiera dado vuelta a una esquina para toparme con ella. Quedé absorto mirándola. Era tan absolutamente real, tan ella misma, que sentí la necesidad de tocarla. El efecto más puro, más sobrenatural por ella, brotó de mí en ese momento. Empecé a sollozar incontrolablemente. Rápidamente, la gorda trató de entrecruzar nuestros brazos para detener mi estallido, pero no pudo moverse en lo más mínimo. Miramos en torno nuestro. No había ningún cuadro fijo frente a nuestros ojos, ninguna imagen estática de ningún tipo. Tuve un discernimiento repentino y le dije a la gorda que por estar mirándonos el uno al otro, habíamos perdido la oportunidad de ver una escena de ensoñar. Solo hasta después de que hube hablado, me di cuenta de que nos hallábamos en una situación nueva. El sonido de mi voz me asustó. Era una voz extraña, áspera, desagradable. Me dio una sensación de irritación física. La gorda respondió que no habíamos perdido nada, que nuestra segunda atención había sido atrapada por algo extraño. Sonrió e hizo un gesto frunciendo la boca, una mezcla de sorpresa e irritación ante el sonido de su propia voz. Encontré la novedad de hablar en ensueños fascinante. No era que estuviéramos ensoñando una escena en la cual habláramos, sino que de hecho conversábamos. Y esto requería un esfuerzo único, muy similar al esfuerzo que tuve que hacer en un principio al descender una escalera en ensueños. Le pregunté si creía que el sonido de mi voz era chistoso. Ella asintió, y no estentóreamente. El sonido de su risa me conmocionó. Recordé que don Genaro solía hacer los ruidos más extraños y aterrorizantes. La risa de la gorda se hallaba en la misma categoría. Entonces experimenté el impacto de comprender que la gorda y yo, espontáneamente, habíamos entrado en nuestros cuerpos de ensueño. Quería tomarla de la mano. Lo intenté, pero no pude mover el brazo. Como ya tenía cierta experiencia de moverme en ese estado, me propuse ir al lado de la gorda. Mi deseo era abrazarla, pero en vez de eso me desplacé hasta un punto tan próximo de ella que nos fundimos. Yo estaba consciente de mi individualidad,
pero al mismo tiempo sentía que era parte de la gorda. Esa sensación me gustó inmensamente. Permanecimos fusionados hasta que algo rompió nuestro vínculo. Sentí un impulso de examinar el medio ambiente. Miré y claramente recordé haberlo visto antes. Nos hallábamos rodeados de pequeños promontorios circulares que exactamente semejaban dunas de arena. Estas se hallaban en torno nuestro, en todas las direcciones, hasta donde se podía ver. Las dunas parecían estar hechas de algo que semejaba piedra arenisca, de un tono amarillo pálido, o toscos gránulos de sulfuro. El cielo era del mismo color, muy bajo y opresivo. Había bancos de niebla amarillenta o algún tipo de vapor amarillo que pendía de ciertos sitios del cielo. Entonces advertí que la gorda y yo parecíamos respirar normalmente. Yo no podía sentir mi pecho con las manos, pero sí lograba sentirlo expandirse cuando inhalaba. Los vapores amarillos, obviamente, no eran dañinos para nosotros. Empezamos a movernos al mismo tiempo, lenta, cuidadosamente, casi como si camináramos. Después de una breve distancia, me sentí muy fatigado, y la gorda también. Nos deslizamos sobre el suelo, y al parecer, desplazarse de esa manera era muy fatigoso para nuestra segunda atención. Requería un grado excesivo de concentración. No nos hallábamos imitando intencionalmente nuestra forma ordinaria de caminar, pero el efecto venía a ser casi el mismo. Movernos requería estallidos de energía, algo como explosiones minúsculas, con pausas intermedias. Puesto que carecíamos de objetivo al movernos, finalmente nos tuvimos que detener. La gorda me habló con una voz tan desvanecida que apenas era audible. Dijo que nos hallábamos avanzando, como autómatas, hacia las regiones más pesadas, y que de continuar haciéndolo, la presión resultaría tan grande que moriríamos. Automáticamente dimos la vuelta, y nos dirigimos por donde veníamos, pero la sensación de fatiga no cedió. Los dos estábamos tan agotados que ya no podíamos conservar nuestra posición erecta. Nos desplomamos, y espontáneamente adoptamos la posición de ensoñar. Desperté instantáneamente en mi estudio. La gorda despertó en su recámara. Lo primero que le dije al despertar fue que ya había estado en ese paisaje baldío varias veces antes. Ya había visto cuando menos dos aspectos de él, uno perfectamente plano, el otro cubierto por pequeños promontorios redondos como la arena. Al momento de hablar, me di cuenta de que ni siquiera me había molestado en confirmar si la gorda y yo tuvimos la misma visión. Me contuve y le dije que me había dejado llevar por mi propia excitación. Había procedido como si comparara notas de un viaje de vacaciones con ella. «Ya es muy tarde para ese tipo de plática entre nosotros», dijo, con un suspiro, «pero si eso te hace feliz, te diré lo que vi». Pacientemente me describió todo lo que había visto, dicho y hecho. Añadió que ella también había estado en ese lugar con anterioridad, y que estaba completamente segura de que se trataba del espacio entre el mundo que conocemos y el otro mundo. «Es la zona entre las líneas paralelas», continuó. «Podemos ir ahí en ensueños, pero para poder abandonar este mundo y llegar al otro, el que está más allá de las líneas paralelas, tenemos que recorrer esa zona con nuestros propios cuerpos». Sentí un escalofrío al pensar que entraríamos en ese sitio yermo con nuestros propios cuerpos. «Tú y yo hemos estado juntos ahí antes, con nuestros cuerpos», continuó la gorda. «¿No te acuerdas?» Le dije que todo lo que podía recordar era haber visto ese paisaje 2 veces bajo la guía de don Juan. Las 2 veces yo había descartado la experiencia, porque ésta había sido producida mediante la ingestión de plantas alucinógenas. Siguiendo los dictados de mi intelecto, las había considerado como visiones privadas y no como experiencias consensuales. No recordaba haber visto ese paisaje en ninguna otra circunstancia.
¿Cuándo fue que tú y yo fuimos allí con nuestros cuerpos?, pregunté. No sé, dijo. Me llegó un vago recuerdo de eso justo cuando tú mencionaste haber estado allí antes. Creo que ahora te toca a ti ayudarme a terminar lo que ya he comenzado a recordar. Aún no lo puedo enfocar, pero sí recuerdo que Silvio Manuel nos llevó, a la mujer nahual, a ti y a mí, a ese lugar tan desolado. Pero no recuerdo por qué nos llevó ahí. No estábamos ensoñando. No la escuché más, aunque ella seguía hablando. Mi mente había comenzado a perfilarse hacia algo aún desarticulado. Luché por poner en orden mis pensamientos, pues estos vagaban a la deriva. Durante unos instantes sentí que había retornado años atrás, a una época en que no podía detener mi diálogo interno. Entonces, la niebla comenzó a despejarse. Mis pensamientos se ordenaron por sí mismos sin mi dirección consciente, y el resultado fue el recuerdo completo de un evento que ya había logrado recordar parcialmente en uno de esos relampagueos de recuerdos que solía tener. La gorda tenía razón. Una vez habíamos sido llevados a una región que don Juan llamaba el Limbo, evidentemente basándose en los dogmas religiosos. Supe que la gorda también tenía razón al decir que no habíamos estado ensoñando. En esa ocasión, a petición de Silvio Manuel, don Juan congregó a la mujer nahual, a la gorda y a mí. Me dijo que nos había convocado porque sin saber cómo, yo había entrado en un receso especial de la conciencia, que era el centro de la más aguda atención. Yo había llegado previamente a ese estado, al que don Juan había llamado el lado izquierdo, pero muy brevemente, y siempre guiado por él. Uno de los rasgos principales, y el que tenía el valor más grande para todos los que nos hallábamos involucrados con don Juan, era que en ese estado podíamos percibir un colosal banco de vapor amarillento, algo que don Juan llamaba la pared de niebla. Cada vez que yo podía percibirla, ésta se hallaba siempre a mi derecha, extendiéndose hasta el horizonte, y por lo tanto hacia el infinito, dividiendo en dos al mundo. La pared de niebla solía desplazarse, ya fuese a la izquierda o a la derecha, según yo volviese mi cabeza. Parecía no haber modo de enfrentarla. En aquel día, tanto don Juan como Silvio Manuel me habían hablado de la pared de niebla. Recordé que cuando terminó de hablar Silvio Manuel, tomó a la gorda de la nuca, como si fuera una gatita, y desapareció con ella dentro del banco de niebla. Yo solo tuve una fracción de segundo para presenciar su desaparición, porque don Juan de alguna manera había logrado hacer que yo enfrentase la pared. No me tomó de la nuca, sino que me empujó adentro de la niebla, y de inmediato me encontré mirando esa planicie desolada. Don Juan, Silvio Manuel, la mujer nahual y la gorda también se hallaban allí. No tomé en cuenta qué era lo que estaban haciendo. Me preocupaba una sensación que experimentaba, una opresión de lo más desagradable y amenazador. Percibí que me hallaba en el interior de una caverna sofocante, amarilla, de techos bajos. La sensación física de presión se volvió tan avasalladora que ya no pude seguir respirando. Era como si todas mis funciones físicas se hubiesen detenido. No podía sentir ninguna parte de mi cuerpo, y sin embargo, me podía mover, caminar, extender los brazos, girar la cabeza. Puse mis manos en los muslos. No había sensación en mis muslos ni en las palmas de mis manos. Mis piernas y brazos se hallaban allí visiblemente, pero no eran palpables. Movido por el infinito terror que experimentaba, tomé a la mujer nahual de un brazo y la hice perder el equilibrio. Pero no fue mi fuerza muscular lo que la empujó. Era una energía que no estaba almacenada en mis músculos o en el armazón óseo, sino en el mismo centro de mí. Se me antojó poner a funcionar otra vez esa energía y prendí a la gorda. Ella se meció a causa de la fuerza de mi jalón.
Entonces comprendí que la energía que me permitía moverla emanaba de una protuberancia que se hallaba equilibrada en el punto central de mi cuerpo. Eso la empujaba y jalaba como lo haría un tentáculo. Ver y comprender todo eso me tomó solo un instante. Al momento siguiente, de nuevo me hallaba en el mismo estado de angustia y terror. Miré a Silvio Manuel con una muda súplica de ayuda. La manera como me devolvió la mirada me convenció de que yo estaba perdido. Sus ojos eran fríos e indiferentes. Don Juan me dio la espalda y yo me sacudía desde mi interior, con un terror que rebasaba mi comprensión. Pensé que la sangre de mi cuerpo se hallaba en ebullición, no porque sintiese calor, sino porque una presión interior crecía hasta el punto de estallar. Don Juan me ordenó que me calmara y que me abandonara a mi muerte. Dijo que yo me iba a quedar allí hasta que muriese, y que tenía la posibilidad de morir apaciblemente si hacía un esfuerzo supremo y dejaba que el terror me poseyese, o podía morir en agonía si elegía combatirlo. Silvio Manuel me habló. Dijo que la energía que yo necesitaba para aceptar mi terror se hallaba en mi parte media, y que la única manera de triunfar era doblegándome, rindiéndome sin rendirme. La mujer nahual y la gorda estaban en perfecta calma. Yo era el único que agonizaba allí. Silvio Manuel dijo que me hallaba desperdiciando tanta energía que mi fin era cuestión de momentos y que yo podía considerarme ya muerto. Don Juan le hizo una seña a la mujer nahual y a la gorda para que lo siguieran. Ellas me dieron la espalda. Ya no pude ver qué más hicieron. Sentí una vibración poderosa recorriéndome. Supuse que era el estentor de mi muerte. Mi lucha había concluido. Ya no me preocupé más. Cedí al inconmensurable temor que me estaba matando. Mi cuerpo, o la configuración que yo consideraba mi cuerpo, se calmó, se abandonó a la muerte. Cuando dejé que el terror entrara en mí, o quizá que saliera de mí, sentí y vi un tenue vapor, una mancha blancuzca contra los alrededores amarillos sulfurosos, que abandonaba lo que yo creía que era mi cuerpo. Don Juan regresó a mi lado y me examinó con curiosidad. Silvio Manuel se alejó y volvió a tomar a la gorda de la nuca. Claramente lo vi echándola, como si fuera una gigantesca muñeca de trapo, dentro del banco de niebla. Después, él mismo se introdujo allí y desapareció. La mujer nahual hizo un gesto, como invitándome a acercarme. Me volví hacia ella, pero, antes de que pudiera alcanzarla, don Juan me dio un poderoso empeñón que me lanzó a través de la espesa niebla amarilla. No trastabillé, sino que planeé a través del banco y terminé cayendo de cabeza en el suelo del mundo de todos los días. La gorda recordó todo esto conforme yo se lo narraba. Luego agregó más detalles. La mujer nahual y yo no temíamos por tu vida, aseguró. El nahual ya nos había dicho que tú tenías que ser forzado a abandonar tus defensas. Eso no era nuevo. Todo guerrero hombre tiene que ser forzado mediante el miedo. Silvio Manuel ya me había llevado 3 veces antes al otro lado de la pared, para que yo aprendiera a sosegarme. Dijo que si tú me veías tranquila, eso te afectaría, y así fue. Tú te abandonaste y te apaciguaste. ¿Te dio mucho trabajo a ti también aprender a calmarte?, pregunté. No, eso es fácil para una mujer, respondió. Esa es la ventaja que tenemos. El único problema es que alguien nos tiene que transportar a través de la niebla. Nosotras no podemos hacerlo solas. ¿Por qué no, gorda?, pregunté. Se necesita ser pesado para atravesar la niebla, y una mujer es liviana, dijo. Demasiado liviana, en realidad. ¿Y la mujer nahual? Yo no vi que nadie la transportara, dije. La mujer nahual era especial, aseguró la gorda. Ella sí podía hacer todo por sí misma. Me podía llevar allá,
o llevarte a ti. Incluso podía atravesar toda esa planicie desierta, algo que el nahual dijo que era obligatorio para todos los viajeros que se aventuraban en lo desconocido. ¿Y por qué fue conmigo allá la mujer nahual?, le pregunté. Silvio Manuel nos llevó para apoyarte, dijo. Él creía que tú necesitabas la protección de 2 mujeres y de 2 hombres que te flanquearan. Silvio Manuel creía que necesitabas ser protegido de las entidades que rodean y acechan en ese lugar. Los aliados vienen de esa planicie desierta y otras cosas aún más feroces. ¿A ti también te protegieron?, pregunté. Yo no necesito protección, respondió. Soy mujer, estoy libre de todo eso. Pero todos creíamos que tú te hallabas en un aprieto terrible. Tú eras el nahual, pero un nahual muy estúpido. Creíamos que cualquiera de esos feroces aliados, o demonios, si prefieres llamarlos así, podía haberte despanzurrado. Eso fue lo que dijo Silvio Manuel. Nos llevó para que flanqueáramos tus 4 esquinas, pero lo más chistoso era que ni el nahual ni Silvio Manuel sabían que en realidad no nos necesitabas. Lo que era dable era que tú tenías que caminar muchísimo hasta que perdieras tu energía. Entonces Silvio Manuel te iba a asustar, señalándote a los aliados y convocándolos para que se te vinieran encima. Él y el nahual planeaban ayudarte poco a poquito. Esa es la regla, pero algo salió mal. Al instante en que llegaste ahí, te volviste loco. No te habías movido ni un centímetro y ya te estabas muriendo. Estabas muerto de susto y ni siquiera habías visto a los aliados. Silvio Manuel me contó que no sabía qué hacer, así es que te dijo al oído lo último que se suponía decirte: que cedieras, que te rindieras sin rendirte. Tú solito te sosegaste y ellos no tuvieron que hacer nada de lo que habían planeado. Al nahual y a Silvio Manuel ya no les quedó otra cosa sino sacarte de ahí. Le dije a la gorda que cuando me encontré de nuevo en el mundo, había alguien de pie junto a mí que me ayudó a levantarme. Eso era todo lo que podía recordar. Estábamos en casa de Silvio Manuel, aclaró ella. Ahora ya puedo recordar muchas cosas de esa casa. Alguien me dijo, no sé quién, que Silvio Manuel encontró la casa y la compró porque había sido construida en un sitio de poder. Pero alguien más dijo que Silvio Manuel encontró la casa, le gustó, la compró y después trajo el poder a ella. Yo en lo personal creo que Silvio Manuel trajo el poder. Creo que su impecabilidad sostuvo el poder en esa casa todo el tiempo en que él y sus compañeros vivieron allí. Cuando era hora de que ellos se fueran, el poder del nahual se desvaneció con ellos y la casa se convirtió en lo que había sido antes de que Silvio Manuel la encontrara, una casa común y corriente. En tanto la gorda hablaba, mi mente parecía aclararse mucho más, pero no lo suficiente para revelarme lo que nos sucedió en esa casa, eso que me había llenado de tanta tristeza. Sin saber por qué, estaba seguro de que tenía que ver con la mujer nahual. ¿Dónde estaba ella? La gorda no respondió cuando se lo pregunté. Un largo silencio tuvo lugar. Ella se excusó, diciendo que tenía que hacer el desayuno. Ya era de mañana. Me dejó solo, con una lúgubrez y una dolorísima melancolía. La llamé. Ella se enojó y tiró sus cacerolas al suelo. Entendí muy bien por qué lo hacía. En otra sección de Ensoñar Juntos, penetramos aún más profundamente en lo intrincado de la segunda atención. Esto tuvo lugar unos cuantos días después. La gorda y yo, sin ninguna expectativa o esfuerzo al respecto, nos encontramos juntos de pie. 3 o 4 veces ella intentó, en vano, entrecruzar su antebrazo con el mío. Me habló, pero lo que decía me era incomprensible. Sin embargo, supe que ella explicaba que nuevamente nos hallábamos en nuestros cuerpos de ensueño.
La gorda me advertía que todo movimiento nuestro debería de surgir de nuestras partes medias. Como en nuestro intento anterior, ninguna escena de ensoñar se presentó a fin de que la examináramos, pero me pareció reconocer un local concreto que yo había visto en mis ensueños casi todos los días durante un año. Se trataba del Valle del Tigre Dientes de Sable. Caminamos unos cuantos metros. Esta vez nuestros movimientos no fueron violentos o explosivos. En realidad, caminamos con nuestros vientres, sin ningún tipo de acción muscular. El aspecto más violento era mi falta de práctica. Era como la primera vez que monté en bicicleta. Fácilmente me cansé y perdí el ritmo. Me volví titubeante e inseguro de mí mismo. Nos detuvimos. La gorda también se había desincronizado. Empezamos a examinar lo que nos rodeaba. Todo tenía una realidad indisputable, al menos para el ojo. Nos encontrábamos en una zona rugosa con una extraña vegetación. No pude identificar los raros arbustos que vi. Parecían árboles pequeños, de 1,5 metros de alto. Tenían unas pocas hojas que eran planas y gruesas, de un color verdoso, y flores enormes, cautivantes, de color marrón oscuro con franjas de oro. Los tallos no eran maderosos, sino que parecían ligeros y flexibles, como junquillos. Se hallaban cubiertos de espinas largas, que semejaban formidables agujas. Algunas plantas viejas que se habían secado y caído al suelo me hacían tener la impresión de que los tallos eran huecos. El suelo era muy oscuro, como si estuviera húmedo. Traté de inclinarme para tocarlo, pero no pude moverme. La gorda me indicó con una seña que utilizara la parte media de mi cuerpo. Cuando lo hice, no tuve que inclinarme para tocar el suelo. Había algo en mí que era como un tentáculo con capacidad de sentir, pero yo no podía reconocer lo que me hallaba sintiendo. No había cualidades táctiles en particular sobre las cuales establecer distinciones. El suelo que tocaba parecía ser un núcleo visual en mí. Me sumergí entonces en un dilema intelectual. ¿Por qué el ensoñar parecía ser el producto de mi facultad visual? ¿Se debía a la preponderancia de lo visual en la vida de todos los días? Mis preguntas no tenían significado. No había posibilidad de responderlas, y todas esas interrogantes solo debilitaban mi segunda atención. La gorda rompió mis reflexiones, dándome un empellón. Experimenté una sensación que era como de un golpe. Un temblor me recorrió. La gorda señaló adelante de nosotros. Como siempre, el tigre Dientes de Sable yacía en el arrecife, donde siempre lo había visto. Nos aproximamos hasta que nos hallamos a unos metros del arrecife y tuvimos que alzar nuestras cabezas para ver al tigre. Nos detuvimos. El tigre se incorporó. Su tamaño era estupendo, especialmente su anchura. Supe que la gorda quería que nos escabulléramos en torno al tigre hasta llegar al otro lado de la colina. Yo quería decirle que eso podría ser peligroso, pero no pude hallar una manera de transmitirle el mensaje. El tigre parecía iracundo, excitado. Se apoyó en las patas traseras, como si se preparara a saltar sobre nosotros. Yo estaba aterrorizado. La gorda se volvió hacia mí, sonriendo. Comprendí que me decía que no sucumbiera al pánico, porque el tigre solo era una imagen fantasmagórica. Con un movimiento de la cabeza, me instó a seguir adelante, y sin embargo, en un nivel imprecisable, yo sabía que el tigre era una entidad, quizá no en el sentido concreto de nuestro mundo cotidiano, pero no obstante real. Y como la gorda y yo estábamos ensoñando, habíamos perdido nuestra propia concreción en el mundo. En ese momento, estábamos al parejo que el tigre. Nuestra existencia era fantasmagórica igualmente. Avanzamos otro paso
ante la regañona insistencia de la gorda. El tigre saltó del arrecife. Vi su enorme cuerpo surcando el aire, viniendo hacia mí directamente. Perdí la sensación de que me hallaba ensoñando. Para mí, el tigre era real y yo iba a ser despedazado. Una barrera de luces, imágenes y los colores primarios más intensos que haya llegado a ver relampagueó en todo mi entorno. Desperté en mi estudio. La gorda y yo después llegamos a ser expertos en ensoñar juntos. Yo tenía la certeza de que logramos esto gracias a nuestro desapego, al hecho de que ya no teníamos tanta premura. El resultado de nuestros esfuerzos no era lo que nos impelía a actuar. Más bien se trataba de una compulsión ulterior que nos daba el ímpetu para actuar impecablemente sin pensar en recompensas. Todas nuestras sesiones fueron tan fáciles como la primera, aunque era mayor la velocidad y la naturalidad con la cual entrábamos en la segunda fase de ensoñar, la vigilia dinámica. Nuestra habilidad era tal que ensoñábamos juntos cada noche, sin ninguna intención de parte nuestra. Los ensueños se concentraron al azar en 3 áreas: en las dunas de arena, en el medio ambiente del tigre dientes de sable, y, lo más importante, en acontecimientos de nuestro pasado que habíamos olvidado del todo. Cuando las escenas que confrontábamos tenían que ver con eventos olvidados en los cuales la gorda y yo desempeñábamos un papel importante, ella no tenía dificultad en entrelazar su brazo con el mío. Ese acto me daba una irracional sensación de seguridad. La gorda me explicó que ahuyentaba la soledad inquebrantable que produce la segunda atención. Dijo que entrecruzar los brazos propicia un ánimo de objetividad, y como resultado, ambos podíamos contemplar las actividades que tenían lugar en cada escena. A veces formábamos parte de las actividades. Otras veces contemplábamos la escena objetivamente, como si estuviéramos en un cine. Según la gorda, la mayor parte de nuestro ensoñar juntos se agrupaba en 3 categorías. La primera, y por cierto, la más vasta, era una reactuación de acontecimientos que habíamos vivido juntos. La segunda era un escrutinio que nosotros dos hacíamos de sucesos que solamente yo había vivido. La tierra del tigre dientes de sable se hallaba en esta categoría. La tercera era una visita real en un dominio que existía tal como lo presenciábamos en el momento de nuestra visita. La gorda sostenía que esos promontorios amarillos se hallaban presentes aquí y ahora, y que esa es la manera como los ve el guerrero que viaja entre ellos. Yo quería discutir una cuestión con ella. Ambos habíamos tenido misteriosas relaciones con gente a la que habíamos olvidado por razones inconcebibles para nosotros, pero era gente a la que, no obstante, habíamos en realidad conocido. El tigre dientes de sable, por otra parte, era una criatura propia de mi ensueño. Me era imposible concebir a uno y a otro en la misma categoría. Antes de que pudiera expresar mis pensamientos, recibí su respuesta. Era como si ella en verdad se encontrara en el interior de mi mente, leyéndola como si fuera un texto. «Permanecen en la misma clase», dijo, y rió nerviosamente. «No podemos explicar por qué hemos olvidado todo eso, o cómo es que ahora lo recordamos. No podemos explicar nada. El tigre dientes de sable está ahí, en alguna parte. Nunca sabremos dónde. Pero, ¿por qué preocuparnos por una inconsciencia inventada? Decir que una cosa es una realidad y que la otra es un ensueño no tiene ningún significado para el otro yo. Para la gorda y para mí, ensoñar juntos llegó a ser un medio de alcanzar un mundo inimaginado de recuerdos ocultos. Ensoñar juntos nos permitió acordarnos de acontecimientos que no podíamos recordar a través de nuestra memoria usual y corriente. Cuando los reexaminábamos en nuestras horas de vigilia, recuerdos aún más elaborados se desencadenaban. De esta manera desenterramos, por así decirlo,
masas de recuerdos que habían estado escondidos en nosotros. Nos tomó casi 2 años de esfuerzo prodigioso y de concentración llegar a una mínima comprensión de lo que nos había sucedido. Don Juan nos dijo que un ser humano está dividido en dos. El lado derecho, que es llamado el tonal, abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir. El lado izquierdo, llamado el nahual, es un dominio de rasgos indescriptibles, un dominio que es imposible de contener en palabras. El lado izquierdo, quizás, es comprendido, si comprensión es lo que tiene lugar con la totalidad del cuerpo, de allí su resistencia a la conceptualización. Don Juan también nos había dicho que todas las facultades, posibilidades y logros de la brujería, desde lo más simple hasta lo más sorprendente, se halla en el mismo cuerpo humano. Tomando como base los conceptos de que nos habíamos dividido en dos y de que todo se encuentra en el cuerpo mismo, la gorda propuso una explicación de nuestros recuerdos. Ella creía que durante los años de nuestra asociación con el nahual Juan Matus, nuestro tiempo se hallaba dividido entre estados de conciencia normal en el lado derecho, el tonal, donde prevalece la primera atención, y estados de conciencia acrecentada en el lado izquierdo, el nahual, o el sitio de la segunda atención. La gorda creía que los esfuerzos del nahual Juan Matus tenían como objetivo conducirnos al otro yo por medio del autocontrol de la segunda atención, a través del ensoñar. Sin embargo, don Juan también nos puso en contacto directo con la segunda atención mediante una manipulación corporal. La gorda recordaba que él la forzaba a pasar de un lado al otro, ya fuese oprimiendo o masajeándole la espalda. Decía que a veces incluso le daba un buen golpe en el omóplato derecho. El resultado era que ella entraba en un extraordinario estado de claridad. La gorda creía que en ese estado todo se movía con mayor celeridad, y sin embargo, nada en el mundo había sido cambiado. Semanas después de que la gorda me había dicho esto, recordé que a mí me había ocurrido lo mismo. En un momento dado, don Juan me daba un golpe en la espalda. Yo siempre sentía ese golpe en la espina, en medio y arriba de mis omóplatos. Una claridad extraordinaria me poseía luego. El mundo era el mismo, pero más nítido. Todo se realizaba por sí mismo. Quizás se trataba de que mis facultades de razonamiento eran nubladas mediante el golpe de don Juan, y eso me permitía percibir sin ellas. Yo permanecía con esa claridad indefinidamente, o hasta que don Juan me daba otro golpe en el mismo sitio, para hacerme volver a mi estado normal de conciencia. Don Juan nunca me empujó o me masajeó, siempre me dio un golpe directo y fuerte, no como el golpe de un puño, sino más bien un impacto que me quitaba el aliento por instantes. Yo solo tenía que respirar entrecortadamente, inhalar largas y rápidas bocanadas de aire hasta que de nuevo podía respirar normalmente. La gorda reportó el mismo efecto. Todo el aire era expulsado de sus pulmones mediante el golpe del nahual y ella tenía que aspirar más de la cuenta para poder llenarlos nuevamente. La gorda creía que la respiración era el factor decisivo. En su opinión, las inhalaciones de aire que ella se veía forzada a hacer después de ser golpeada eran las que acrecentaban la conciencia. No podía, sin embargo, explicar de qué manera la respiración afectaba su percepción y su conciencia. La gorda también explicó que a ella no se le tenía que golpear para hacerla volver a su estado normal. Ella volvía mediante sus propios medios, sin saber cómo. Sus observaciones me parecieron pertinentes. Cuando niño, e incluso ya de adulto, ocasionalmente había quedado sin aliento al caer de espaldas. Pero el efecto del golpe de don Juan, aunque me dejaba sin aliento, no era semejante de ninguna manera. No había dolor, y en cambio me aportaba una sensación imposible de describir. Lo más cercano a lo que puedo llegar sería decir que creaba en mí un sentimiento como de sequedad.
Los golpes en la espalda parecían resecar mis pulmones y nublar todo lo demás. Después, como la gorda había observado, todo lo que después del golpe del nahual se había vuelto neblinoso, adquiría una nitidez cristalina en cuanto respiraba, como si la respiración fuese el catalizador, el factor determinante. Lo mismo me ocurría cuando regresaba a la conciencia de todos los días. El aire era expelido de mí. El mundo que contemplaba se volvía borroso y después se aclaraba cuando llenaba los pulmones. Otro rasgo de esos estados de conciencia acrecentada era la riqueza incomparable de la interacción personal. Una riqueza que nuestros cuerpos emprendían como una sensación de velocidad. Nuestro movimiento de ida y vuelta entre el lado derecho y el izquierdo nos facilitaba discernir que en el lado derecho se consume demasiada energía y demasiado tiempo en las acciones e interacciones de la vida diaria. En el lado izquierdo, por otra parte, existe una necesidad inherente de economía y velocidad. La gorda no podía describir lo que en realidad era esta velocidad, ni yo tampoco. Lo mejor que podía hacer sería decir que en el lado izquierdo yo podía comprender el significado de las cosas con precisión, directamente. Cada faceta de actividad se hallaba libre de preliminares o introducciones. Yo actuaba y descansaba, avanzaba y retrocedía, sin ninguno de los procesos de pensamiento que me son usuales. Esto era lo que la gorda y yo entendíamos por velocidad. La gorda y yo discernimos en un momento dado que la riqueza de nuestra percepción en el lado izquierdo era una comprensión post facto. Nuestra interacción parecía ser rica a la luz de nuestra capacidad de recordarla. Nos dimos cuenta entonces de que en esos estados de conciencia acrecentada habíamos percibido todo de un solo golpe, una masa abultosa de detalles inexplicables. A esa habilidad de percibir todo de un solo golpe le llamábamos intensidad. Durante años había sido imposible para nosotros examinar las distintas partes que componían esas experiencias. No habíamos podido sintetizar esas partes en una secuencia que tuviera significado para el intelecto. Puesto que éramos incapaces de efectuar esa síntesis, no podíamos recordar. Nuestra incapacidad para recordar, en realidad, era la incapacidad de poner sobre una base lineal la memoria de nuestra percepción. No podíamos extender, por así decirlo, nuestras experiencias a fin de arreglarlas en un orden de sucesión. Las experiencias estuvieron siempre a nuestro alcance, pero al mismo tiempo era imposible restaurarlas, pues se hallaban bloqueadas por una muralla de intensidad. La tarea de recordar, entonces, propiamente, consistía en unir los lados izquierdo y derecho, de reconciliar esas dos formas distintas de percepción en un todo unificado. La tarea de consolidar la totalidad de uno mismo se efectuaba mediante el reacomodo de la intensidad en una secuencia lineal. Se nos ocurrió que las actividades en las que recordábamos haber tomado parte quizá no tomaron mucho tiempo en llevarse a cabo en términos de tiempo medido por reloj. Por razón de poder, en esas circunstancias, al percibir en términos de intensidad, pudimos solo haber tenido la sensación de extensos pasajes de tiempo. La gorda creía que si pudiéramos rearreglar la intensidad en una secuencia lineal, creeríamos haber vivido miles de años. El paso práctico que don Juan tomó para auxiliarnos en nuestra tarea de recordar consistió en hacernos interactuar con cierta gente cuando nos hallábamos en un estado de conciencia acrecentada. Él tenía mucho cuidado de impedirnos ver a esa gente cuando nos hallábamos en un estado normal de conciencia, creando de esta manera las condiciones apropiadas para recordar. Al contemplar nuestros recuerdos, la gorda y yo entramos en un estado insólito. Teníamos detallado conocimiento de interacciones sociales que habíamos compartido con don Juan y sus compañeros. Estos no eran recuerdos del modo como yo recordaría un episodio de mi niñez.
eran recuerdos más que vívidos de acontecimientos que podíamos revivir paso a paso. Reprodujimos conversaciones que parecían reverberar en nuestros oídos, como si las estuviéramos escuchando. Los dos pensamos que no era superfluo especular sobre lo que nos estaba ocurriendo. Lo que estábamos recordando, desde el punto de vista de nuestra experiencia inmediata, tenía lugar ahora. Tal era el carácter de nuestro recuerdo. Por fin, la gorda y yo pudimos resolver las interrogantes que nos habían impulsado tan duramente. Recordamos quién era la mujer nahual, cómo encajaba entre nosotros, cuál había sido su papel. Dedujimos, más que recordamos, que habíamos pasado iguales porciones de tiempo con don Juan y don Genaro en estados normales de conciencia, y con don Juan y sus demás compañeros en estados de conciencia acrecentada. Recapturamos cada matiz de esas interacciones que habían sido veladas por la intensidad. Después de una cuidadosa revisión de lo que habíamos descubierto, comprendimos que apenas habíamos establecido un minúsculo puente entre los dos lados de nosotros mismos. Nos volvimos entonces a otros temas, a nuevas interrogantes que habían tomado precedencia sobre las antiguas. Habían 3 temas, 3 preguntas que consumían todas nuestras preocupaciones. ¿Quién era don Juan y quiénes eran sus compañeros? ¿Qué nos habían hecho? ¿Y a dónde se habían ido todos ellos?